Y exactamente eso es lo que quisiera hablarles en esta tarde, sobre lo que es una buena iglesia. Pablo aquí se dirige a los tesalonicenses, una iglesia buena. Pero ¿qué es una iglesia buena? Y es eso lo que quisiera describirles en esta tarde, en esta mañana. ¿Qué es una buena iglesia? Porque es necesario que sepamos qué es lo que Dios espera de una iglesia. Yo creo que es necesario saber qué Dios espera de nosotros, su iglesia, usted y yo. Es muy necesario. Sabemos de que el Señor Jesús, Él mismo estableció su iglesia. Mire lo que le dice el Señor en Mateo 16, 18. Y dice así: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que la iglesia le pertenece al Señor. Él es quien cuida de su iglesia. Y es por eso que la iglesia se ha mantenido más de 2000 años. Cuando aquí la Biblia habla de la iglesia, no está hablando de las paredes, del techo, no está hablando del parqueo, nada de eso. Gracias a Dios que tenemos. Pero no es eso lo que está hablando el Señor. Aquí el Señor está hablando específicamente de usted, de mí. Nosotros somos la iglesia del Señor. Él está hablando de sus seguidores. Él está hablando de aquellos que están comprometidos a su llamado. Mi pregunta para usted en esta tarde: ¿usted está comprometido con el Señor? Esa es la pregunta. Es una pregunta que debemos de hacernos. Mi oración esta semana fue de que el Señor nos acerque más a Él, que podamos estar buscando de Dios cada día más. Ahora, lo que les voy a decir en esta tarde no es nada nuevo. Al terminar mi bosquejo, al estudiarlo, porque yo lo reviso 2, 3 veces, 4 veces, y llegué a la conclusión y me dije entre mí: Manny, aquí no hay nada nuevo. Todo lo que vas a decir en el día de hoy, los hermanos ya lo saben. Y espero que sí. Espero que ustedes sepan lo que yo les voy a decir, porque nada de lo que les voy a decir es nuevo. Lo he predicado, lo he enseñado en todos estos últimos años. No voy a ir tanto al griego ni al arameo. No voy a aplicar ninguna hermenéutica complicada. Lo único que voy a hacer en esta tarde es tratar de pintarles un cuadro. Quiero pintarles un cuadro de cómo se ve una buena iglesia. Quiero pintarles un cuadro de cómo opera una buena iglesia. Porque al finalizar el primer siglo ya habían bastantes iglesias. Habían varias iglesias. El apóstol Pablo todavía estaba vivo. Estamos hablando del año 90, 95. Ya él estaba por morir. El Señor lo había mantenido vivo al apóstol Juan simplemente y solamente para que él escribiese el libro de Apocalipsis, la revelación. Y si usted sabe algo del libro del Apocalipsis, usted sabe de que es un libro profético. Pero dentro de ese libro es las primeras, mejor dicho, el segundo capítulo y el tercer capítulo. Juan se dirige a 7 iglesias. De esas 7 iglesias, solamente 2 eran buenas iglesias. Las otras 5 no tan buenas. Estas iglesias estaban en Asia Menor. Y entonces estas cartas que se escriben, que fueron escritas
a estas iglesias del mismo Jesús. Escucha bien lo que le estoy diciendo. O sea que estas cartas venían de nuestro Señor directamente a estas 7 iglesias. Eran detalladas. Casi todas estas iglesias eran fundadas por el apóstol Pablo. O sea que en el principio estas iglesias tenían buenos pastores. Al principio estas iglesias tenían buenos líderes. Por ejemplo, el apóstol Juan era pastor de una de estas iglesias, el apóstol Pablo, Timoteo y otros más, líderes buenos. O sea que tuvieron buena instrucción. Las iglesias eran bíblicas, tenían sana doctrina. Fueron fundadas por los mismos apóstoles. O sea que era lo máximo. Pero después de un tiempo, algo pasó. Las iglesias perdieron su visión, perdieron su misión. Y el mismo Señor Jesús condena a 5 iglesias de las 7. O sea que de 7 iglesias, solamente 2 son buenas. Para mí eso no es una buena estadística. Yo por lo menos creo que debiera ser al revés. 5 o 6 buenas y quizás una que no doy el tallo. Pero aquí no, aquí estamos hablando, la Biblia nos describe, nos dice, nos comunica de que de las 7 iglesias que el Señor llamó a reunión, 5 de esas iglesias recibieron un mal reporte. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Dice la palabra del Señor que esa iglesia perdió su primer amor. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Qué triste eso. Qué triste. Otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, la palabra de Dios dice que era una iglesia que estaba cometiendo fornicación. O sea que estaban metidos en una inmoralidad sexual. ¿Usted te puede creer eso? Dentro de la iglesia del Señor, que hubiera tal cosa. Qué feo. Y muchas veces por afuera se ve normal. Pero sabemos que para el Señor no hay nada secreto. Él sabe todas las cosas que hay en el corazón. Esta iglesia estaba cometiendo fornicación. A la iglesia de Sardis, miren escuchen lo que le dice a la iglesia de Sardis, mejor dicho, al pastor de la iglesia de Sardis. Dice que parecían que están vivos, pero que estaban muertos. O sea que esa iglesia, hermanos, la gente venía, salía, el parqueo estaba lleno, y pareciese como que si la iglesia estuviera viva, una iglesia así que a todo dar. Pero aquí el Señor le dice: parecen que están vivos, pero que están muertos. Entonces, también está la iglesia de la Odisea. Es más, quisiera leer lo que el Señor le dice a la Odisea. Vaya a su Biblia, Apocalipsis capítulo 3, comenzando con el versículo 15. Mira, escucha lo que le dice. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es serio. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es una de las iglesias que tenía, mire, ¿sabe lo que es esto cuando digo así? Que tenía
tenían billetes, hermanos. Mira, hasta caminaban así. Mira, por tanto billete que tenían. No caminaban así. Pero una iglesia que tenía el presupuesto, que no tenían problemas con el presupuesto. Todos los ministerios tenían, había dinero. Y si usted entraba a esa iglesia, también llena, fíjese, el parqueo, así lleno. Y la gente venía, salía, venía. Y parecía bonito. Arriba estaba lleno. Por afuera se veía como que sí, no había ningún problema. Pero solo Dios conoce los corazones, solo Dios conoce lo que es verdadero. Y esta iglesia parecía y decía, entre ellos decían, nosotros somos una iglesia rica, vivimos, nuestra iglesia está en una área donde hay dinero y la gente da y tenemos, no tenemos ningún problema con eso. Y entre ellos se decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Sin embargo, el Señor les dice, ustedes son unos miserables, son unos pobres, ciegos y desnudos. Ante el Señor, eso es lo que era. ¿Cómo lo ven? Entonces estas eran las iglesias malas que no recibieron un buen reporte. Y de 7, 5 recibieron un mal reporte. Pero ahora quiero que usted escuche por lo menos una de las 2 iglesias que sí recibieron un buen reporte. Mire, escuche, voy a leer de Apocalipsis capítulo 3, versículos de 7 al 8. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, o sea, escribe al pastor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia era fiel, no se avergonzaban del evangelio, eran una buena iglesia. Filadelfia estaba bien espiritualmente hablando. Tenían un buen pastor, un hombre fiel al Señor. Pero no solamente el pastor, sino los líderes de la iglesia. Eran buenos líderes, estaban comprometidos al evangelio. Los hermanos de la iglesia, buenos hermanos, fieles al Señor, fieles a sus líderes. Me gusta lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Mira lo que dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y aquí está: y imitad su fe. Imitad su fe. Entonces, Filadelfia era una buena iglesia. Y la iglesia tesalónica también era una buena iglesia. Esa iglesia tesalónica era como la iglesia de Filadelfia. Yo creo que la iglesia Westside es como la iglesia de Filadelfia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Un día que ya esté en la presencia del Señor, quiero recibir un buen reporte, así como recibió Filadelfia. Que nuestra iglesia de Westside sea como esta iglesia tesalónica, una buena iglesia. Si hay alguna iglesia que debemos de estudiar bien, es la iglesia tesalónica.
Y quizás usted se está preguntando, pastor, pero estábamos en Hechos y ahora, ¿cómo es esto que estamos viendo Tesalonicenses? Es que mire, de vez en cuando tengo la necesidad y me atrae Primera y Segunda Tesalonicenses. No la quiero dejar de vista, quiero tener de cerca cómo es esta iglesia, porque esta iglesia Westside tiene que seguir siendo así como esta iglesia tesalónica. El apóstol Pablo fue quien fundó esta iglesia. Él amó tanto a esta iglesia, porque esa iglesia no era como la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto habían divisiones. Esos hermanos a cada rato se estaban peleando. Era una congregación carnal, mundana, arrogante. La iglesia de Gálatas también, no tanto como los corintios, pero sí, era también una iglesia problemática hasta cierto punto. Sabemos que ellos eran legalistas. Los colosenses, ellos tenían un problema doctrinal. Ellos estaban comenzando a adorar a los ángeles. Hermanos, el único que recibe toda adoración tiene que ser nuestro Señor Jesús y nadie más. Amén. Entonces como usted se puede dar cuenta, habían problemas en estas diferentes iglesias, pero esta iglesia tesalónica era diferente. Ahora, no era la iglesia perfecta, porque no hay ninguna iglesia perfecta. El pastor no era perfecto, los líderes no eran perfectos, los hermanos no eran perfectos, pero había algo diferente de esta iglesia. ¿Y sabe cuál era la diferencia? Que amaban al Señor. Si hay algo que tiene que marcar la diferencia es eso, que amemos a nuestro Señor con todo lo que somos, con todo corazón, con toda nuestra mente. Es tan importante. Y como resultado de eso ellos llegaron a ser una iglesia amorosa, una iglesia que adoraba al Señor, así como esta iglesia. Esta iglesia es amorosa, alaba al Señor. Y por último, esta iglesia tesalónica era una iglesia generosa. Vuelvo a repetir, ¿no le parece como alguna iglesia? Le doy gracias al Señor por esta iglesia, nuestra iglesia, aquí de Westside. No somos perfectos, pero sí somos una iglesia amorosa, una iglesia que alaba al Señor, una iglesia que ayuda. Ahora, esta iglesia tesalónica no era una iglesia rica, no tenía así un presupuesto que podía gastar miles y miles de dólares. No tenía un presupuesto grande. Además de eso, estaba en un barrio, en un lugar bastante difícil. Estaban rodeados de paganismo, de idolatría. No era fácil para estos hermanos. Además de esto, la ciudad era una ciudad grande. Se cree que habían por lo menos 200,000 habitantes. Imagínense en aquel tiempo. Era bastante gente. Era un centro de comercio, o sea, que un centro comercial. Y por lo tanto, esta iglesia tesalónica o este pueblo tesalónico llegó a ser una de las ciudades más importantes en Macedonia. Tenía un puerto estratégico, la gente venía y iba. O sea que era una ciudad muy importante. El idioma que hablaban ellos era el griego. Y mientras estudiaba este mensaje, llegué a la conclusión que esta ciudad era una ciudad moderna, bastante similar a una ciudad que yo creo que usted la conoce. Se llama Palm Beach County.
Se llama West Palm Beach. Otra ciudad que me vino a la mente al estudiar bien, al ver las fotos y todo eso de esta ciudad tesalónica y ver las riquezas que ellos tenían y las diversiones y todo lo que había dentro de la ciudad, me pareció, ¿sabe cómo otra ciudad? Bien parecida, yo creo que usted la va a conocer. La ciudad de Miami. Sí. Ahí en esta ciudad tesalónica había bastante crimen. Otra cosa que había bastante en esa ciudad que existía era la pornografía. Por todos lados habían pinturas, o sea que ellos pintaban, dibujaban cosas pornográficas, feas, en las paredes. También algo muy, muy feo que al estudiar esto, se dice que en las calles habían niños abandonados, o sea, bebés recién nacidos. ¿Usted puede creer eso? O sea, que usted de pronto está caminando por las calles de ahí y de repente ve a un bebé llorando, que lo dejaron ahí. Qué feo eso. Algo más que había bastante en esa ciudad era el divorcio. El divorcio estaba por las nubes. Y esta iglesia tesalónica estaba en medio de todo esto. El apóstol Pablo, cuando llegó a esa ciudad, más o menos en el año 49, él vio todo eso. Él pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? Esta ciudad está tan perdida, tan perversa, mejor vamos a buscar otro lado donde no hay tanta cosa así, donde los hermanos se pueden malograr. Además, como hay tanta diversión, los hermanos no iban a venir a los cultos porque se van a quedar por allá. Mejor comencemos a otro lado. Pero eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, esa ciudad siguió siendo un gran reto, grande para esa iglesia. No era fácil ser miembro de esa iglesia. ¿Y sabe qué? Especialmente para los jóvenes. Porque había tanto que hacer. Tanto de dónde ir para divertirse. Igual acá. Igual que acá. Acá, hermano, usted puede ir a cualquier lado y solamente los voy a ver en las fotos de Facebook. Era un peligro para los jóvenes porque había mucha distracción. Mire, hubo un joven que le dolió al apóstol Pablo, que se le fue, fíjese. Mire, se lo voy a leer, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. ¿Sabe dónde se fue? Amando a este mundo, y se fue para Miami. No, perdón, Tesalónica. Lo mismo es. Hasta su discípulo, su miembro. Es que esta ciudad era una ciudad perdida, perversa. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que una iglesia puede mantenerse fiel? Primeramente, una buena iglesia debe tener buen liderazgo. ¿Amén? ¿Amén? Sí. Porque un buen liderazgo hace buenas decisiones. El enfoque de ese liderazgo bueno son en las cosas espirituales.
Pablo le dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea que la oración era algo muy importante para Pablo, por ende para esa iglesia. Lo que es la oración, lo que es el estudio de la palabra de Dios, eran cosas muy importantes. Claro que habían otros ministerios, habían otras cosas que hacer, pero lo más importante era estar cerca de Dios. Lo más importante era la oración. Lo más importante era buscar de Dios. O sea que esta iglesia era una iglesia salva. No eran como las demás iglesias, como mencioné al principio. Esta iglesia era salva. El enfoque de esa iglesia era la oración, era el estudio de la palabra. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más grandes de las iglesias hoy en día? Es que quieren parecerse al mundo. En todo. En su vestimenta, en cómo hablan, en las cosas que hacen. ¡Qué peligro más grande! Lo menos que quieren hacer es orar. Lo menos que quieren hacer es estar estudiando la palabra de Dios, cuando ese es el enfoque más grande en la Biblia. O sea que muchas iglesias tienen un pie en el mundo. ¡Qué peligro más grande! Por eso que no me sorprende esos reportes que leemos en el capítulo 2 y el versículo 3. Porque yo no sé usted al leer eso, yo me digo: wow, qué feo eso, qué feo. Pero ¿por qué estas iglesias recibieron reportes tan feos, tan malos? Es porque estaban alejados de Dios. Lo menos que querían hacer las cosas espirituales. Lo menos. Pero no esta iglesia tesalónica. Esta iglesia tesalónica quiso ser un imitador de Cristo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, o sea que de Pablo, y también principalmente del Señor. Si nosotros vamos a parecer a alguien, tenemos que parecernos al Señor. Miren, el griego, me gustó, es lo único griego que les voy a hablar ahora, pero me gustó la palabra imitador en el griego, es mimetes. Mimetes quiere decir mímica. Cuando usted hace una mímica, usted está haciendo o está copiando de. O sea que en este caso, mímites, cuando Pablo dice mímites, está diciendo que debemos de copiarle lo que hace Jesús. Interesante. Segundo, esta iglesia era una iglesia perseverante. Mira, esta iglesia tesalónica para ellos no era fácil estar ahí. Pero ¿sabe cuál era lo más difícil para ellos? Que muchos de ellos, sus familias, los abandonaron. El momento que ellos se entregaron al Señor, el momento que les dijeron: nosotros ahora somos creyentes, somos cristianos, sus familias los abandonaron. La sociedad los miraba mal. Les quitaban sus propiedades. Eso sí es fuerte. Es como que nos digan, o que vengan el gobierno nos diga: ¿sabes qué? Ustedes no quieren parar de estar hablándole. Te vamos a quitar la casa, ya va a ser nuestra. Imagínense eso, que le quiten a su casa por el evangelio. Eso es lo que pasó acá. Que les quitaban sus propiedades, los botaban de sus trabajos, los insultaban, los golpeaban y algunas veces los mataban. Pero aún así, esa iglesia siguió siendo fiel al Señor. Escucha lo que le estoy diciendo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser fiel hasta la muerte. Quisiera concluir en esta
en esta tarde. Si usted ve al versículo 10, Pablo les dice algo extraordinario. Pablo les dice algo fantástico, fascinante. Miren lo que les dice: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea que aquí Pablo les está dando una esperanza. Les dice de que un día Jesús vendrá por su iglesia. Hermanos, si hay algo que yo estoy esperando, yo sé que hoy en día casi no se dice, casi no se habla, porque cuando usted le dice a alguien que Jesús va a venir en las nubes, lo ven a usted como que si tiene 3 cabezas. Y es como que te dicen: no digas eso, porque la gente va a creer que estás loco. Sin embargo, la palabra de Dios lo dice, que Jesús un día vendrá por su iglesia. Es más, mire, a los mismos tesalonicenses le dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Mire lo que dice. Dice así, escuche bien. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ahí no termina. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es por eso que les traje este mensaje hoy, porque no quería pasar mucho tiempo sin poder compartirles esto, que tenemos una esperanza de que un día Cristo vendrá por su iglesia. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.